En este momento hay mesas de negociaciones con muchos de esos grupos. ¿Qué va a pasar? Nos atiende el senador Hernán Cadavid del Centro Democrático y nos atiende el senador Ariel Ávila. Saludo a ambos, muy buenos días y comienzo con usted, senador Cadavid. ¿Qué piensa de este anuncio del presidente electo? Bienvenido a 6 AM. Julio, muy buenos días y muchas gracias a usted por permitirnos este espacio para reiterar que este es el camino que debe proceder. El actual gobierno tiene bajo la norma de la paz total, que ha sido un absoluto fracaso, alrededor de 12 o 13 procesos de negociación, de los cuales ninguno ha dado un resultado eficaz ni efectivo. Por el contrario, hoy tenemos más de 28.000 hombres en armas en Colombia. El país acaba de conocer en qué consistió la paz total. Fue, entre otras, el desmonte de las capacidades de la fuerza pública. Y aquí no ha habido ni siquiera responsabilidades políticas, tendría que haberlas también las judiciales. Así que, Julio, concreto en el siguiente mensaje. Hoy el único camino, y por eso también votaron los colombianos, es que los grupos armados al margen de la ley se sometan al único camino legal que hoy existe, que es el sometimiento al Código Penal. Lo que ha quedado probado es que la condescendencia de la paz total de quienes la promovieron en el Congreso y la promovieron en el gobierno ha sido un absoluto fracaso para Colombia. ¿Y qué piensa usted, senador Ariel Ávila? Julio, buenos días y un saludo a senador Cadavid, a toda la mesa y la audiencia. Mire, Julio, a ver, sobre eso. Desde el año de 1997 hay una cosa que llaman la Ley de Orden Público, que asume diferentes nombres y que en este caso se llamó la paz total, que es la oferta de paz de cada gobierno. La tuvo Uribe, la tuvo Pastrana, la tuvo Santos, la tuvo Duque y la tiene Petro. Dentro de esa ley se prorroga cada 4 años, de tal forma que la oferta de paz del nuevo gobierno del señor Abelardo Lasprilla, el presidente electo, pues la conoceremos seguramente en agosto, entre agosto y septiembre, cuál va a ser ese modelo. A hoy hay 2 formas de sometimiento. Una es literalmente que se entreguen, como lo acaba de decir el senador Cadavid, o sea, que lleguen a una estación de policía donde un juez diga, mire, yo pertenezco a este grupo, me entrego. La otra es un modelo que se utilizó en el gobierno Santos, que que podría ser un tema semicolectivo, que fue con el ERPAC de Cuchillo, utilizando el principio de oportunidad. Digamos, es las 2 formas que yo veo. Hay otra forma de sometimiento dentro de la sentencia de la Corte Constitucional, dentro de la Ley de Orden Público, la de paz total. Se dijo que las negociaciones de paz tradicionales, como el caso del ELN, podrían seguir su rumbo, pero que los temas de sometimiento deberían ser tratados cuando existiera un marco jurídico que nunca que no existe. Entonces, por eso vuelvo y repito, la única forma de que se dé es literalmente que se entreguen, o la otra es utilizando la figura del principio de oportunidad. No habría ningún otro mecanismo. Sí, senador Cadavid, pero dar un ultimátum de 30 días a estos grupos armados que el Estado no ha podido acabar en más de 50 años, ¿no es más bien un discurso o quizás algo ilusorio? No, es que ¿cuántos llevan teniendo a los colombianos en los tejemanejes de facilidades jurídicas para todas esas estructuras y no ha habido ninguna respuesta? Yo quiero señalar solamente una cifra para que el país y ustedes y los oyentes, por supuesto, tengan la referencia. El Acuerdo de Paz de La Habana desmovilizó 13.000 personas. De esas, 8.000 en armas, con unas amplísimas concesiones que todavía el país las sigue pagando, no solamente en términos económicos, sino políticos. 8.000 se desmovilizaron y entregaron armas. De esos, ¿cuántos volver a las filas? ¿Cuántos retornaron a las filas? Hoy hay 28.000 hombres en armas. Aquí lo que ha habido siempre es un cóctel de beneficios jurídicos para todas esas estructuras. Repito, hoy hay alrededor de 12 negociaciones del gobierno de Colombia con todas esas estructuras, bandas delincuenciales. Fracasó lo de Medellín. Ustedes han visto lo que ha venido sucediendo. Luego, aquí lo único que se está planteando es el sometimiento a la ley vigente en Colombia, a lo que hoy permite el Código Penal colombiano y a lo que se les está diciendo, o asumen esa condición o pues tendrán que enfrentar el poder del Estado y la decisión política del nuevo gobierno
y la estrategia que tenga planteada contra esas estructuras. Y yo estoy seguro que en gran parte del país votó por eso, votó por una decisión contundente de imponer la ley y no esa condescendencia que tiene sometido al pueblo colombiano. Eso es precisamente lo que el país no quiere escuchar más, de más beneficios, de más planteamientos, de más mano tendida mientras las estructuras delincuenciales siguen ampliando su capacidad y el narcotráfico sigue creciendo, Julio. Senador Ariel, pero no es normal que esté pasando lo que está pasando desde el punto de vista de la reacción de la gente. Y se lo digo porque hemos conocido las revelaciones del canal Caracol sobre las negociaciones con el Clan del Golfo. Y uno tiene la sensación que la paz total generó el mismo efecto electoral que en su momento el Caguán. Porque si hay una reacción de la gente sobre eso que nunca avanzó, que fue un principio enumerado, pero que la paz total se quedó en eso, en palabras, ¿o cuál es su balance real de la paz total? Félix, a ver, mire, dos respuestas a eso. Lo primero, sí, eso fracasó, como yo lo he dicho. Yo fui uno de los ponentes de esa ley, que era la que se le entrega al gobierno las herramientas que ellos creen que debería darse para lo de la paz total, pero eso estuvo muy mal manejado desde el principio. Cuando se entregaron o se firmaron ceses al fuego sin protocolos claros de verificación, eso comenzó a salir mal. Pero sobre todo, digamos, el problema grave que hay, para que la gente me entienda, es la ley 2272 permite entablar acercamientos y diálogos, pero la Corte Constitucional dijo que se requería un marco de sometimiento, cosa que no existe. Así que todo lo de Medellín, todo lo del Clan del Golfo, pues es literalmente como humo, porque como no hay marco jurídico no se podía dar. Que sí, eso generó una reacción de la población hacia votar al señor Abelardo de la Espriella. Yo creo que en gran parte del país eso se generó, una crisis de seguridad que yo vuelvo y repito, como lo dije en una entrevista anterior, yo creo que hay que diferenciar entre la crítica a la política de paz y la crítica a la política de seguridad. Mucho de lo que existe hoy es un tema de que hay que ajustar la política de seguridad, no es lo mismo la oferta de paz de seguridad. Pero claro, en muchas zonas del país se notó, en el departamento del Huila, en el departamento de Antioquia, que ante una oferta no clara en materia de seguridad, pues la gente votó donde alguien que tenía un discurso duro de seguridad. Otra cosa es si lo va a poder hacer o no, pues eso lo veremos en las próximas semanas. Espinosa, a propósito de la revelación de Noticias Caracol, me permito informarle que el Ministerio de la Defensa, en nombre de las fuerzas militares y de policía, van a pedir que sean tenidas en cuenta en condición de víctimas de ese episodio. Pasan a ser víctimas. Claro. Por cuenta de las grabaciones del canal Caracol. Claro, quedó la sensación de que a muchos de ellos los sacaron sin tener una razón suficientemente válida, cosa que la Corte Constitucional en estos días también debatió. Senador Cadavid, pero aquí estamos en un problema serio desde hace mucho tiempo con el crecimiento de los grupos. Se lo pregunto porque si usted mira las líneas de tiempo de la evolución de las organizaciones armadas ilegales, el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las disidencias de las disidencias, todas esas estructuras están creciendo en mayor o menor medida, incluso desde los años del presidente Duque, que intentó una mano dura similar a la que podría ahora proponer el presidente electo de la Espriella. ¿No sería mejor intentar en algún tipo de acercamiento con diálogo y no volver a lo que hemos intentado acá durante tanto tiempo y que tampoco ha servido de mayor cosa? No, mire, yo creo que sí ha servido. Ha habido momentos donde las cifras de los cultivos ilícitos en Colombia, aunque seguían siendo altas, terminaron alrededor de los 42.000 hectáreas en Colombia. En los años de la política de seguridad democrática, esa fue la cifra y parecía muy alto, hoy hay 300.000. Y el control de muchas de esas estructuras o la disuasión, inclusive la puerta abierta, la desmovilización. Fueron más de 52.000 miembros desmovilizados. La pregunta es, ¿cuántos miembros desmovilizados ha permitido o ha encontrado este gobierno o ha alcanzado? No lo hicieron, aún con todas las concesiones. Luego, yo sí creo que el presupuesto básico para poder avanzar en una política de paz tiene que ser que haya una seguridad estable y que demuestre confianza a los colombianos, pero no al revés.
No es abrirle todas las concesiones a los grupos armados al margen de la ley, porque lo que ha quedado demostrado es que a mayores beneficios, pues mayores inexactitudes o ineficiencias en ese tipo de planteamientos y de procesos. Yo creo que no es solamente lo uno o lo otro, pero el orden de las cosas sí tiene que empezar por garantizarle la seguridad a los colombianos, porque no resistimos 4 años más de un planteamiento que nos sigan diciendo que tenemos que tenerle paciencia al ELN, a todas esas estructuras, cuando lo que ha quedado claro es que estaban desmontando, desarticulando, desmantelando por dentro a la fuerza pública con la excusa de la paz como la del señor Danilo Rueda, que en mi opinión debería estar siendo capturado en este momento. Sí, senador Ariel Ávila, sin embargo, hay pues una crítica también que se hizo dentro de esta política de paz total del gobierno, y es que muchos grupos que tenían más un perfil de narcotraficantes y de otras características, pues intentaban darle un estatus político para convertir la negociación en un diálogo con insurgencias. Por ejemplo, pasa con el Clan del Golfo y la insistencia del gobierno en reconocerlo como ejército gaitanista, algo que ha generado mucha discusión. ¿Eso tendría o podría en este momento echarse para atrás para que el Clan del Golfo vuelva a estar bajo las mismas reglas de sometimiento a la justicia con lo que dice hoy la ley? Porque según lo que ustedes nos explican, en 30 días no se va a tramitar un nuevo marco jurídico que hoy no existe para darle algún tipo de beneficio especial a ese tipo de organizaciones. A ver, entonces, mire, dentro de la 2272 o la de orden público se establecieron dos caminos: las negociaciones de paz tradicionales y el sometimiento. Ya dijimos que en el sometimiento no hay marco jurídico. Bien. Dentro de la primera, hoy está el ELN, la segunda Marquetalia y el autodenominado Estado Mayor Central. El Clan del Golfo no está ahí. Quiso estar ahí, pero no está ahí. Está en el marco del sometimiento. Por eso es que ahí no hay mesa ni, digamos, ahí no hay un piso jurídico. Frente a lo primero, que es el Estado, la segunda Marquetalia y el Estado Mayor, yo sí creo que a ellos no se les debió haber dado reconocimiento político, porque pues ya se había negociado con las FARC. ¿Qué sentido tenía darle reconocimiento político a unas disidencias? Tal vez la única que tiene ese carácter de negociación política habría sido el ELN, pero el gobierno en su autonomía decidió, la oficina del alto comisionado, entregarle también eso a las disidencias. Pero el Clan del Golfo estaría o está dentro del mecanismo de lo que es sometimiento a la justicia. Y aclarar dos cosas. Una, mire, el 90% de la gente de las extintas guerrillas de las FARC que firmó el acuerdo de paz está cumpliendo. Y cumplió. De hecho, son las disidencias las que los están asesinando, como en el caso del Meta. Hubo una reincidencia del 10 al 12% en el seguimiento que hay datos oficiales. Las reincidencias son esperables, sí, son no deseables, pero esperables. Con los paramilitares reincidió el 18%. Entonces estamos en un estándar a nivel mundial esperable. El problema no es tanto los reincidentes, sino que en muchas zonas, como en el caso del Cauca, están reclutando niños y niñas de 15, de 14 años, como en el Oriente Caucano en este momento. Entonces, el problema no es solo los que firmaron el acuerdo, digamos, ese ya casi que no es un problema. Muchos de ellos ya han muerto, han salido, y la reincidencia fue del 10 o el 12. Primero lo tenemos es cómo pagamos el reclutamiento. Lo segundo, seguramente el gobierno nuevo de Abelardo de la Espriella va a tener una oferta de paz, no sé si muy larga, no sé si muy corta, no sé si estrecha, si amplia. Eso pues ellos me presentarán el proyecto de ley de renovación de la ley de orden público. Seguramente lo tendrán, pero aquí lo que hay que discutir nuevamente es: discutamos la política de seguridad y discutamos la política de paz. Tener una oferta de paz no significa dañar la seguridad, ni a la inversa, hay que distinguirlas muy bien. Y en su momento ellos tendrán esa oferta de paz presentada. Y los congresistas, el senador Cadavid, yo, discutiremos si nos parece bien o no y la votaremos y ya. Pero la política de paz del gobierno Petro termina ahorita. Y luego viene la renovación de la ley de orden público y ahí conoceremos la oferta de paz, de sometimiento del nuevo gobierno. Senador Cadavid, por supuesto, el anuncio que hace el presidente electo Abelardo de la Espriella aún termina siendo un poco ambiguo, pero la realidad es que sí hay mucha preocupación en Putumayo y Nariño, porque concuerdo con usted en que la paz total no ha salido bien, pero sí hay un proceso que ha dado resultados y es el que se está adelantando con Walter Mendoza y los comandos de frontera. De hecho, se ha hecho sustitución, el campesinado está contento con lo que está pasando con la transformación del territorio. ¿Usted no cree que si este proceso está teniendo resultados, ya algunos están en el proceso de transición a la vida civil, debería continuar?
Bueno, lo primero que hay que decir allí es que no existe norma que les permita una transición a la vida civil como una desmovilización, la sucedía con las FARC, que fueron unas normas específicas para esa negociación y para ese acuerdo. Hoy no existe en Colombia un marco jurídico diferente, ni les es aplicable, en mi opinión, las normas de las FARC ni de la JEP, que además ha sido un gran fracaso. Eso lo evaluará el gobierno a su llegada a partir del 7 de agosto. Pero lo que ha quedado completamente probado es que el costo-beneficio obtenido por ese tipo de decisiones ha sido absolutamente lesivo para la seguridad de los colombianos. No hay un indicador rescatable, ni en materia de reclutamiento de menores, ni de homicidios, ni de cultivos ilícitos, ni de extorsiones. Luego, no tiene ningún grado de validez lo que hoy está sucediendo e insisto, por eso el pueblo colombiano votamos como votamos. Por eso elegimos a Abelardo de la Espriella, porque le han planteado al país una línea de seguridad de mano dura y en donde lo que se debe aplicar es la ley en Colombia y la ley vigente, ya no más ese tipo de garantías excesivas que ninguna consecuencia favorable tienen. Y yo discrepo del senador Ariel Ávila porque él dice que hoy el problema no es los que se desmovilizaron de las FARC. Claro que lo son. Pues que fueron los que mataron a Miguel Uribe. Es que los que asesinaron a Miguel Uribe estaban siendo beneficiados por el gobierno nacional en la estructura de la segunda Marquetalia y no pasó absolutamente nada y todo quedó en silencio. Es decir, aquí hay unas consecuencias bastante graves que el país no ha medido. Yo hago la pregunta, ¿y si no hubieran beneficiado al Zarco Aldaníver de la segunda Marquetalia, hubieran matado a Miguel Uribe? Y si los hubieran perseguido, sí, y si les hubieran aplicado la ley como corresponde. Luego, aquí el camino que queda aprobado tiene que ser ese, el sometimiento a la justicia, porque este país no puede seguir bajo la línea de que las concesiones a los criminales es lo que impera y lo que se tiene que imponer, así no debe ser. Un ex abogado, Juan Esteban, de la Fiscalía, que trabajaba en la Fiscalía, me dice que no podemos confundir suspensión de órdenes con beneficio. La suspensión de orden no es un beneficio. Suspensión de orden de captura es simplemente para que se puedan sentar en una mesa a dialogar. Pero la orden de captura sigue. A ninguno de esos grupos se les ha dejado de perseguir judicialmente. Hasta el momento, por ejemplo, se han hecho imputaciones de gente que está en el monte. Gente que no ha aparecido. Calarcá. Capturas de integrantes estratégicos o cabecillas que ni siquiera están en el diálogo. El problema que tienen las autoridades, y en eso coinciden nuestros dos invitados, es que la fuerza pública no controla el territorio. Así es muy, muy difícil hacer justicia. La fuerza pública no tiene control del territorio colombiano, por la razón que sea. Entonces usted puede imputar y ¿qué? Y también usted... vaya, búsquelo. Claro, y también con el invitado que tuvimos que hablaba del dominio que tiene alias Araña en regiones como Putumayo y Nariño. Es el rey. Es el que maneja la paradería por ahí. Quiero terminar con el senador Ariel Ávila y hacerle la misma pregunta. ¿Cree que debería continuar alguno de estos procesos de la paz total? Y puntualmente lo que usted opina frente a lo que está pasando con Walter Mendoza y los comandos de frontera. A ver, entonces, mire, eso es discrecionalidad de cada gobierno que llegue, si continúa o no continúa el proceso. Porque vuelvo y repito, esta es una ley que cada 4 años se renueva. Y si ganaron con la lógica de que no iba a haber negociación, pues no hay. Yo lo que llamo aquí la atención es el gran problema siempre de la reincidencia, además del narcotráfico, es la seguridad jurídica. Y los estados tienen que acostumbrarse a que si firman algo lo cumplen. Por eso yo, por ejemplo, cuando Uribe extraditó los paramilitares no estuve de acuerdo, porque es que ese no era parte del acuerdo. A mí no me gustó esa negociación, pero uno decía, pero bueno, hay que cumplir. Igual que pasó cuando Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC y que llegó Duque a intentarlo torpedear, ¿no? Los estados tienen que cumplir. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacerse es, después de un incumplimiento, entonces, ¿qué legitimidad crea para que en algunos 2 años el gobierno de Abelardo de la Espriella esté llamando otra vez a un sometimiento, a lo que sea? Nadie le va a creer. Entonces, tiene que haber un esfuerzo en este empalme por intentar que aquello que el Estado firme lo cumpla. Es sencillo, como un acuerdo entre dos privados, que lo que uno dice lo cumple.
Esa filigrana es muy delicada. No tanto por los 100 combatientes del bloque Fronteras o por lo de Comuneros del Sur en Nariño, que deben ser 200, porque si hay 30.300, ¿qué es? Yo creo que siempre será menos gente en armas que en armas, pero es el precedente de incumplimiento que firman los estados. Entonces yo esperaría que en el empalme fuera lo suficientemente maduro y racional para saber hasta dónde están comprometidas las cosas o no. Hay un decreto que firmó el gobierno del presidente Petro sobre las zonas de ubicación temporal, que es el marco con el que se está utilizando lo que está pasando ahorita, que si eso reemplaza una ley para el tema jurídico, y estoy de acuerdo con el senador Cadavid, no, creo que ahí se tiene que hacer hay mecanismos, pero no hay un marco jurídico claro, pero eso lo tienen que mirar en el empalme. Lo único que yo llamo la atención, como en el momento con los paramilitares o en el momento con las FARC, yo creo que los estados tienen que acostumbrarse a cumplir lo que firman. Pues los vamos a escuchar a ellos. Están en esquinas distintas, pero como ustedes han podido apreciar, son personas que aceptan el diálogo y que en la diferencia se pueden entender y respetar. Él es Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en una lejana esquina de Ariel Ávila de la Alianza Verde. Pero la idea es hablar, porque ambos quieren lo mismo, lo mejor para Colombia. A ellos, muchas gracias.